¿Qué es la santidad y por qué Dios procura que nosotros seamos practicantes de ella? Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14: Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay que prestar atención a cada detalle de este pasaje bíblico, porque cuando el Señor dice seguid la paz con todo, te estás diciendo que tú tienes que estar en paz con los demás, aunque ellos no lo estén contigo. Como por ejemplo, tú debes de ser diligente en el lugar donde te encuentres y procurar un ambiente de paz. Tú no puedes ser contencioso, tú no puedes ser chismoso. Tú tienes que tratar de proyectar eso que el Señor quiere que tú proyectes. Pero cuando hablamos también de la santidad, nos estamos refiriendo a muchos aspectos que las personas proyectan y presentan como santidad. Vamos nosotros al final darnos cuenta de cuál es la verdadera santidad de la cual Dios está hablando y que Él quiere que nosotros practiquemos, ya que en la actualidad muchas personas se han dado la tarea de proyectar y enmarcar un tipo de santidad a su manera, distinta a la verdadera santidad la cual el Señor habla, la santidad bíblica. Pero ¿puede una persona acaso pasarse de santidad? ¿O puede una persona condicionar la santidad? El Señor es claro en su palabra y Él explica cómo nosotros debemos de vivir y cómo nosotros podemos demostrarle a Él que somos santos. Sí, santos. Santo significa apartado. Entonces, el término santidad significa estar completamente apartado del mundo, porque Dios es apartado extremadamente del pecado. Dios es santo, Dios es 3 veces santo. Pero ¿cómo podemos nosotros practicar la santidad que agrada a Dios? Vamos nosotros a ver entonces cuáles son esos puntos, cuáles son esas técnicas que nos pueden ayudar a nosotros a practicar la santidad también. Muchas personas hacen más énfasis en lo externo que en lo interno. Otros tratan de hacer un énfasis en lo interno, en lo externo despreocuparse o descuidarse. Pero la palabra de Dios es clara, nos habla de todo, de absolutamente todo, y ese conjunto que nosotros debemos de llevar a cabo para nosotros ser santos, para nosotros ser apartados, porque el ser santo y practicar la santidad conlleva más allá de lo que yo diga, de lo que yo proyecte, de lo que yo exprese, sino de lo que Dios diga de mí en el cielo. Muchos se enfocan principalmente en lo exterior y entienden que la santidad solamente tiene que ver con lo de afuera. Otros obvian y olvidan prácticamente todo lo de afuera y solamente se enfocan en lo de adentro. Pero cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de lo que nosotros podemos decir o hacer creer a las demás personas. Quiero darme a entender. Cuando hablamos nosotros de santidad, estamos hablando de que es un atributo que le corresponde a Dios, y como ese atributo le corresponde a Dios y nosotros queremos agradar a Dios, le pedimos al Señor que nos ayude a nosotros a también ser apartado, a ser santo. Nosotros literalmente no vamos a estar al nivel de Dios, pero sí vamos a hacer el esfuerzo que Dios quiere que nosotros hagamos para nosotros poder agradarle y tener una comunión con Él. Ahí es que está el punto, ahí es que está el detalle, porque la santidad proviene ¿de qué? De esa guianza que el Espíritu Santo hace con una persona para que pueda agradar a Dios. Jesucristo le dijo: yo enviaré, no dejaré huérfano, enviaré el Espíritu Santo que lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso hay personas que hoy en día creen que son santos y andan en mentira, porque no lo está guiando el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es santo y dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si usted quiere, póngale nombre, Espíritu el nombre, y póngale apellido Santo. Dios es santo y por eso Dios no tiene nada que ver con el mundo. Si tú quieres practicar una santidad genuina, una santidad verdadera delante de Dios, número 1, no haga lo que te dice un hombre que haga. No te ponga lo que te dice un hombre que te ponga. Ojo, el Espíritu Santo te va a decir qué tú tienes que ponerte, o el Espíritu Santo va a utilizar a alguien para que te diga y te corrija, porque esa es otra cosa. Tenemos también que aceptar la corrección. Pero voy a hablar un poquito más claro y más detallado. Muchas personas hablan de la santidad solamente por dentro y que Dios solamente mira el corazón. Esto es completamente falso si solamente te quedas ahí. Es verdad que Dios mira el corazón, pero no solamente mira el corazón. Dios mira el corazón, pero también a Dios le preocupa cómo tú eres por fuera, porque cuando hablamos de santidad estamos hablando de esa integridad delante de Dios, y la integridad delante de Dios, en la integridad
intimidad va a hacer que se proyecte y se manifieste también por fuera lo que tú eres por dentro delante de Dios. Por lo tanto, la santidad tiene que ver con lo de adentro y también tiene que ver con lo de afuera, porque para tú ser apartado no necesariamente tú nada más tienes que dejar de ir a una discoteca o tienes que dejar de ir a cualquier lugar de aberración delante del Señor. No, hay algo que va más allá, y eso es lo que muchas personas no entienden. Ellos se apartan quizás de la bebida y se apartan de la discoteca y se apartan quizás hasta de la fornicación, y ya ellos entienden que eso era el mundo, y de ahí en adelante ellos nos siguen procurando ser santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Nosotros debemos de estar guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Yo prefiero llevarme de la palabra de Dios y llevarme de la Biblia y no ser un extremista, pero tampoco ser un liberal. ¿Cómo así? Yo tengo que andar con pudor y con modestia. Eso es parte de la santidad. Yo no puedo andar a mi manera, como yo quiera. La palabra de Dios a mí me enseña cómo yo tengo que caminar. La palabra de Dios a mí me enseña cómo yo tengo que actuar. La palabra de Dios a mí me enseña cómo yo tengo que ser en este mundo. Tengo que ser luz y no tengo que ser tiniebla. Por eso Él dice en su palabra que nosotros somos la luz del mundo. Una lámpara no se puede esconder debajo de la mesa. La lámpara tiene que ponerse encima de la mesa, como dice la Biblia, para que alumbre a todo el que está en casa. Oiga lo que dice, no es para que alumbre la casa, sino para que alumbre a todo el que está en casa. Por eso nosotros los creyentes que estamos en el mundo, ¿es para qué? Para alumbrar en medio de la tiniebla a aquellos que necesitan venir a la luz de Cristo. A eso es que se está refiriendo. Entonces nosotros, como dice la palabra de Dios, seguid la paz con todo y la santidad. Oiga, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, porque cuando tú eres santo, entonces tú eres un promotor de la paz. Entonces dice la Biblia, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas personas quieren ver el rostro de Dios, muchas personas quieren entrar al reino de los cielos, pero no quieren negarse a sí mismos. Las personas cuando mueren sin el Señor Jesucristo es lamentable. Usted ve cómo le ponen cuantas cosas, le rezan, le hacen cuantas cosas, pero nada de eso lo llevará al reino de los cielos. Lo que te lleva al reino de los cielos es que tú seas una persona íntegra delante de Dios, que tú hayas practicado la santidad mientras tuviste aquí en la tierra, que cometiste un error, pero el Señor te perdona, que le fallaste al Señor en algún aspecto, pero te humillas delante del Señor y el Señor pues te perdona y te restaura. El Señor sana también todas tus heridas para que tú puedas perdonar, porque hay personas que no le ha sido fácil perdonar, hay personas que no han podido perdonar, pero déjame decirte, dice la palabra del Señor, sin mí nada podéis hacer, y dice la palabra de Dios, como dije ahorita, que el Espíritu Santo es quien te guiará toda verdad de toda justicia. Tú tienes que procurar que el Espíritu Santo de Dios entre en ti, tú aceptes al Señor Jesucristo y tú puedas perdonar, porque sin perdón no podrá entrar al reino de los cielos. Eso tiene que ver también con la santidad. Entonces, ¿cuántas personas quieren ver el rostro de Dios y no quieren ser santos aquí en la tierra? ¿Cuántas personas quieren el beneficio del reino de los cielos, quieren ver el rostro de Dios aquel día cuando partan de este mundo, pero no se quieren negar y no quieren apartarse del mundo? Y usted ve como muchas personas mueren y les rezan, le oran, le hacen cuantas cosas, le hacen misa, pero esa persona murió en pecado, murió borracho, esa persona murió haciendo cosas malas o murió atracando, no le dio tiempo ni siquiera a arrepentirse, y todo el mundo dice, bueno, el cielo obtuvo un ángel nuevo. No, eso no es así. Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. El que murió sin el Señor Jesucristo murió en tiniebla y va a un lugar de tormento, a un lugar de tiniebla. Pero si moriste con el Señor Jesucristo, moriste apartado de ese mundo, rechazado por ese mundo, entrarás al reino de los cielos, porque la palabra de Dios es clara. Y yo prefiero negarme ahora a este mundo, yo prefiero agradar al Señor y entrar al reino de los cielos, que un día yo partir de este mundo y irme a un lugar de tormento. Pero ojo, bastante claro, esto está también en la Biblia. El Señor Jesucristo, cuando estaba disputando y estaba hablando con los fariseos y con los escribas, Él siempre le decía las cosas claras. Él le decía sepulcro blanqueado. Hoy en día hay sepulcro blanqueado. Eso no significa que todo el que se vista bien por fuera esté proyectando
proyectando parte de lo que es la santidad por fuera, no significa que esté apto y que esté aceptado por Dios, porque hay muchas personas que se visten con saco y corbata y lamentablemente están lejos de lo que es ser santo. Eso no es lo que aprueba que tú seas santo, eso no es lo que garantiza que tú seas una persona que practica la santidad, pero tampoco el hecho de que tú diga que tú practicas la santidad y que por dentro tú estés intentando hacerlo, tiene que entonces también proyectarse por fuera. O sea, es relativo y es un complemento. Nosotros debemos de andar con pudor y con modestia, de vestir sencillo, humilde, de no imitar todas las modas del mundo. Todo eso es santidad y no todo el mundo hoy en día quiere hablar de esto, quiere predicar esto, pero gloria a Dios, el que lo quiera escuchar y lo quiera poner en práctica, que lo ponga y que lo escuche, porque un día vamos a rendir cuenta delante de Dios. Y yo estoy 100% seguro de que influye mucho lo exterior, o sea, la vestimenta influye mucho en las damas y en los caballeros cuando conocen al Señor Jesucristo. Si una persona conoce del Señor Jesucristo y se arrepiente y está asistiendo a la iglesia, el Espíritu Santo es quien le va a convencer. No podemos imponerle a que se ponga nada. Es inevitable hablar de la santidad sin mencionar la ropa. Es inevitable hablar de santidad sin mencionar la vestimenta. Bendito sea el nombre del Señor, aunque lo mencionemos como algo secundario, pero hay que mencionarlo, y en estos últimos tiempos más, porque el Señor Jesucristo en su palabra, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, habla y lo dice, que la mujer debe de vestir con modestia, y no solamente la mujer sino el hombre. ¿Por qué? Porque la vista, dice la Biblia, que los ojos son la lámpara del cuerpo, y cuando se provoca de una persona a otra o llama la atención a otra persona con su cuerpo, pues, y lo está poniendo a pecar, usted está en graves problemas con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, usted debe de guardarse, debe de cuidarse y guardarse para el Señor, de vestir de una manera con pudor y con modestia, que no llame, que no provoque al pecado, que no motive a las personas a hacer algo desagradable delante del Señor. Por lo tanto, cuando usted vaya a hablar de santidad, pues mencione también la vestimenta, que eso va en el paquete. Ojo está, no vamos a ser unos religiosos extremistas, pero sí nosotros poner esto en el paquetico, porque nadie quiere ser aborrecido, nadie quiere ser diferente. Todo el mundo se parece al mundo, no, porque Dios es lo que mira el corazón, pero hay de aquellos pastores que no predican esto, que no hablan de la santidad, que evaden ciertos temas. Usted entra a las congregaciones, a las iglesias, y hay temas que no se tocan ni con una vara de 10 metros, y solamente se habla de unción. Las alabanzas, las supuestas alabanzas de hoy en día, nada más lo que provocan y mueven es la emoción, una emoción, y me voy en gloria, y una decepción total, una desilusión total cuando usted ve la vida de esas personas y de esos supuestos salmistas y adoradores que hay ahora mismo en la actualidad. No se consagran para Dios, de ninguna manera se consagran para Dios, pero nosotros sabemos que el Señor siempre ha reservado un remanente que sí practica la santidad delante del Señor y que verá el rostro de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿de qué manera tú piensas ver el rostro de Dios si no te consagras y si no te guardas para el Señor? Dios le da palabra a las personas día tras día. Dios le manda predicadores a las personas día tras día, y las personas no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren negarse a sí mismo, como dice el Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, porque venir en pos del Señor Jesucristo, seguir al Señor Jesucristo, cuesta, tiene un precio, y un precio bastante grande. Yo creo que los apóstoles, esos hombres y mujeres de Dios que el Señor dejó ahí en la Biblia, su historia, es para que nosotros nos motivemos a padecer por el Evangelio. La mayoría de nosotros no hemos padecido lo que padecieron esas personas por el Evangelio. ¿Y cómo entonces pisotear la sangre del Señor Jesucristo? Aunque parezca sencillo y aunque se haya hablado mucho de esto, la santidad es una de las cosas claves por la cual tú o serás salvo o serás condenado. Porque cuando tú eres santo, tu fe está activa siempre por encima de los 100. Cuando tú eres santo y eres apartado para el Señor Dios Todopoderoso, tú estás practicando la justicia delante del Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, tú eres justificado por el Señor Jesucristo. Si no, de lo contrario, tú no eres justificado por el Señor Jesucristo, aunque crea que lo eres. ¿Cómo así? Hay personas, y esto se nota más y se ve más principalmente en las damas, la manera en la que visten.
Ya no hay ese tipo de santidad. Y ojo, vuelvo y repito, sí, hay que mencionar la santidad en esta área, hay que hablar mucho en esta área cuando hablamos de la santidad. Sabemos que hay muchos que se están camuflajeando, eso lo sabemos, pero hay muchas personas hoy en día, en su gran mayoría, un gran porcentaje, creo que el 90% o más de las congregaciones, mi hermano, usted tiene que entrar y voltear la cara, porque si una dama se pone a orar enfrente suyo, usted no puede ponerse a orar más atrás, o si la dama está predicando adelante, usted tiene que voltear la cara, porque así es que están. Entonces, cuando hablamos de santidad, tenemos que mencionar esto, y esto es para valientes, aquellos que quieran predicar el evangelio, la palabra de Dios, sin cambiar absolutamente nada, ni quitarle ni ponerle. Por eso dice la palabra que sin santidad y amor nadie verá al Señor, nadie le verá, pero hay un remanente que sí le va a ver al Señor, que se negó y fue valiente. No importa que te relajen, que te señalen, tú tienes que andar en santidad, porque no es nada más vestimenta. Santidad es no hablar demasiado en todos esos coros donde tú hablabas antes. Eso es santidad. Santidad es hacer la voluntad del Señor. Santidad es también predicar la palabra del Señor. Es apartado completamente de todo aquello que desagrada a Dios. Porque hay personas que quieren ser amigos de Dios y amigos del mundo. Y el que es amigo del mundo es amigo, ¿usted sabe de quién? De Satanás, que el Señor lo reprende. Yo no quiero ser amigo de Satanás. Yo me pongo contento cuando él me hace la guerra, porque yo ahí es una confirmación de que soy su enemigo y que él es mi enemigo. Yo no quiero saber de él, ni él quiere saber de mí. ¿Por qué? Porque ya yo pertenezco al Señor Jesucristo. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo, usted es propiedad de Dios, propiedad del Señor Jesucristo, y es guiado por el Espíritu Santo de Dios, y ya no lo guían los emisarios y los demonios, que el Señor los reprenda, porque todo aquel que anda sin Dios y que no tiene el Espíritu Santo de Dios es confundido y es guiado por el enemigo de las almas a través de espíritus inmundos que le hacen hacer cosas que no son de agrado a Dios. Por eso un creyente tiene que ser extremadamente santo delante del Señor, delante de Dios, apartado. Y aunque no parezca cierto, influye mucho la vestimenta en esto de la santidad, que es lo que está acabando con la mayoría de las congregaciones. Satanás se ha metido por esa área para sacar la santidad de la iglesia, pero sabemos que hay un remanente que se va a mantener firme y fiel hasta el final. Nosotros hemos escuchado testimonios de personas que Dios le ha demandado ese nivel de santidad y muchos han acudido y otros no. Muchas personas están en el infierno que creyeron que con una Biblia en la mano podían entrar al reino de los cielos, pero no, se fueron al infierno por no obedecer a esta palabra, a este llamado y esta advertencia. Sin santidad y sin amor nadie verá al Señor. Ese boleto, esa garantía para entrar al reino de los cielos, sabemos que es el Señor Jesucristo, pero tenemos también entonces que valorar el sacrificio de Jesucristo, practicando la santidad, la cual agrada al Señor, al Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y recuerda que si este video ha sido de edificación para tu vida, suscríbete, comenta y comparte y dale like para que así más personas sean edificadas.